Página 48. El mundo antes de nosotros, por Tommy Bam. Capítulo 2. Los neandertales salen a la luz. 2.1. Vivían en cuevas. Un día de agosto de 1856, en un valle próximo a la ciudad alemana de Düsseldorf, la historia de los orígenes de la humanidad cambió para siempre por un descubrimiento fortuito. El valle, o tal, había sido durante muchos años una cantera de extracción de cal, y el equipo de mineros que allí trabajaba había casi agotado los depósitos del lugar. Todavía quedaba por barrenar una zona, la faz de una pared rocosa con dos pequeñas cuevas situadas a 20 metros por encima del río. El acceso a las cuevas era muy difícil desde abajo, y por eso se habían dejado para el final. Los mineros se descolgaron por la pared cortada a pico desde lo alto del valle y colocaron cargas dentro de las cuevas, con la intención de volarlas y empezar el proceso de extracción, pero antes entraron para sacar con las palas sedimentos y rocas fragmentadas. El interior de la cavidad empezó a vaciarse rápidamente, y fue entonces cuando uno de los mineros reparó en algo que sobresalía de la tierra. Apareció un cráneo, después unos cuantos huesos largos, dos fémures y algunos huesos de un brazo, un trozo de pelvis y unas pocas costillas. Como los restos eran de muy poco interés para los mineros, concentrados solo en la piedra caliza que cobraban por extraer, arrojaron los fragmentos óseos desde la cueva al lecho del valle. La mayoría de estos fragmentos fueron reunidos después por el propietario de la cantera, Friedrich Wilhelm Pieper, que los guardó en una caja de madera. Pieper tenía un amigo, un maestro del lugar llamado Johann Carl Fuhlrott, aficionado a la historia natural. Pieper solía visitarlo cuando aparecía algo interesante en el valle y, al enseñarle los huesos de la caja, Fuhlrott los reconoció al instante como humanos. Pieper se quedó horrorizado, temiendo que los restos pudieran ser recientes, quizá de la víctima de un asesinato. Fuhlrott lo tranquilizó diciéndole que los huesos parecían demasiado antiguos para que le interesaran a la policía. Figura 5. Yacimientos en Europa y Oriente Próximo con sus localizaciones geográficas. El cráneo era de apariencia humana, salvo por el extraordinario grosor de los arcos superciliares, mucho mayores que los de cualquier humano moderno. Fuhlrott llevó después los restos a Hermann Schaffhausen, investigador de historia natural del Museo de Bonn, que fue quien los describió para El Mundo en una publicación de 1858. La antigüedad de los restos fósiles era una cuestión fundamental para otros científicos que investigaron los huesos. 2 años después, empeñado en recabar más detalles sobre la localización precisa de los huesos y su contexto, Fuhlrott entrevistó a 2 de los mineros que habían trabajado en la cueva aquel día, Luigi y Alessandro. Muy mal aconsejado, se presentó en el lugar con un abogado y sin ninguno de los incentivos acostumbrados, dinero y cerveza. Lamentablemente, y quizá por este motivo, ambos manifestaron que no recordaban nada en absoluto. Curiosamente, 139 años después, en 1997, un equipo de arqueólogos alemanes coordinados por Ralf Schmitz excavó en la zona aproximada de la antigua base de la cueva. Se recuperaron restos de huesos entre los que figuraba, por increíble que parezca, un fragmento de la cara y un pedazo de fémur del mismo espécimen, que pudieron combinarse con los otros huesos como si fueran piezas perdidas de un rompecabezas. También descubrieron restos de huesos de brazos que indicaban que en la cueva había enterrado más de un individuo. Véase nota 51. El valle, tal, se llama Neander y los restos pertenecían al más famoso de los otros grupos humanos, los neandertales. El esqueleto es el espécimen tipo u holotipo de los neandertales, el Neandertal 1 o el espécimen de Feldhofer. Los restos de Feldhofer no fueron los primeros huesos neandertales que se encontraron.
Hubo dos descubrimientos anteriores. En 1829, en el yacimiento de Hengis en Bélgica, los excavadores encontraron un cráneo infantil identificado después como Neandertal, y en Gibraltar se encontró hacia 1848, según parece, el famoso cráneo de la cantera de Forbes, que fue enviado a Inglaterra para su estudio en 1865, Menez, 2018. Taxonómicamente, denominamos a los neandertales Homo neanderthalensis. Es relevante, creo, que la traducción literal de la palabra griega neander sea hombre nuevo. El hecho de que un tipo de humano diferente, un hombre nuevo, hubiera vivido tiempo atrás en Europa causó una profunda conmoción en la ciencia. Por aquellos años, la clasificación racial de los grupos humanos basada en el aspecto, el comportamiento inferido y la inteligencia había dado como resultado una visión de la humanidad burdamente distorsionada y rotundamente falsa. A los europeos blancos, varones, se les consideraba superiores a todos los demás. Los africanos y los aborígenes australianos eran considerados, en el mejor de los casos, primitivos, y muchos los tenían por salvajes. Era natural que estos neandertales recién descubiertos encajaran también en la otra categoría. Sin embargo, otro hallazgo, en Francia en 1909 el esqueleto casi completo del viejo de la Chapelle-aux-Saints, demostró que, al menos en la región postcraneal, los neandertales eran mucho más parecidos a nosotros que los cavernícolas tradicionales de la cultura popular. A pesar de una recreación que pintaba al viejo, en realidad, un hombre de no más de 45 años, como salvaje, achaparrado y de pocas luces, había algo en él que llamaba la atención. Recordé este extremo en el 2006 cuando acudí al Museo del Hombre de París con el propósito de tomar muestras para la datación de los famosos esqueletos de humanos modernos cromañones. En el transcurso de la visita, el conservador de la inmensa colección de humanos preguntó si me gustaría echar un vistazo al sótano del museo, donde se guardaban los especímenes más valiosos. Como es natural, aproveché la oportunidad sin dudarlo. Bajamos y bajamos en un pequeño y vetusto montacargas y al final nos encontramos entre vitrinas y cajas, la mayoría con candados. Poco a poco, una a una, fueron saliendo las joyas de la corona prehistórica francesa, esqueletos de todos los tamaños, hermosas Venus y, después, con enorme sorpresa y gozo por mi parte, el esqueleto del mismísimo viejo. Observándolo de cerca mientras lo sostenía en mis manos, alcancé a ver algo en lo que otros no habían reparado, prácticamente le faltaban todos los dientes, perdidos antes de su muerte, y no después. Debió de resultarle muy difícil ingerir y procesar la comida, y seguramente habría necesitado ayuda de una comunidad o de un grupo más grande, no podría haber sobrevivido solo. El viejo de la Chapelle demostraba que entre nosotros y los neandertales había más similitudes que diferencias en cuanto a la tranquilidad que brinda una red social de apoyo. Pero, ¿hasta qué punto eran similares a nosotros en términos más generales? ¿Son nuestros antepasados evolutivos o somos completamente distintos? En este último caso, ¿qué contacto tuvimos con ellos? Estas son preguntas que los científicos llevan discutiendo, a menudo con vehemencia, más de 150 años. Como hemos visto, compartimos un ancestro común con los neandertales hace unos 530.000 años, pero pasado ese momento nos escindimos, y los neandertales evolucionaron por separado y principalmente en los climas fríos de Eurasia septentrional, mientras que nosotros ocupamos África durante gran parte de nuestra historia evolutiva. Los neandertales son, entonces, nuestros primos evolutivos, más que nuestros antepasados. Mucho después, los neandertales desaparecen del registro fósil de Europa casi en el mismo momento en que parecen haber llegado los humanos modernos. Esta coincidencia ha servido para deducir una probable causalidad,
indicativa para muchos científicos, de nuestra probable superioridad cognitiva y tecnológica comparados con ellos. Así pues, durante buena parte de los últimos 150 años, a los neandertales se les ha considerado un callejón sin salida en el plano evolutivo. Esta teoría de nuestra superioridad ha prevalecido porque nosotros sobrevivimos y ellos no. Sin embargo, las investigaciones de las últimas décadas han demostrado que esa interpretación es errónea. El lugar que ocupan los neandertales en nuestra historia evolutiva ha cambiado radicalmente a la luz de nuevos descubrimientos científicos y tecnológicos, los avances en las excavaciones y el análisis meticuloso de antiguas colecciones museísticas. Y resulta que hemos menospreciado notablemente a los neandertales, que eran cultural, social y tecnológicamente mucho más parecidos a nosotros de lo que siempre habíamos creído. Tomemos como ejemplo la subsistencia y la dieta. Durante muchos años se sostuvo que la dieta de los neandertales era pobre, con predominio de la carne de mamíferos grandes o de tamaño medio, y que carecía de la variedad que parece haber acompañado la llegada del Homo sapiens. Las evidencias que apoyan la importancia de la carne procedían de los yacimientos arqueológicos, pero también, y esto reviste capital importancia, de los isótopos de carbono y nitrógeno del colágeno óseo de los humanos, que indicaba que los neandertales eran carnívoros situados en la cúspide de la cadena trófica y que, por tanto, comían principalmente carne. Pese a este énfasis en la carne, algunos sostuvieron que los neandertales eran más carroñeros que diestros cazadores. La interpretación común de los neandertales como una especie adaptada al frío confirmaba en apariencia estas teorías, puesto que otros grupos humanos de cazadores-recolectores que viven hoy en entornos árticos fríos presentan una dependencia similar de la carne. Se ha postulado que esta dieta se mantuvo estable a lo largo del tiempo, sin apenas cambios o variaciones. Curiosamente, estos datos han servido para deducir aspectos de la estructura social de los neandertales. Algunos investigadores, por ejemplo, han sugerido que probablemente no observaban una división sexual del trabajo, que sí se percibe a menudo en grupos de cazadores-recolectores, donde los hombres cazan animales y las mujeres, con mayor frecuencia, recolectan y procesan plantas, tubérculos y demás vegetales. La alta dependencia de los neandertales de la carne ha servido para sugerir que en la caza y el carroñeo participaban probablemente ambos sexos. Partiendo de este supuesto, se ha deducido además que los humanos modernos tenían una importante ventaja sobre ellos porque las mujeres Homo sapiens podían obtener una mayor variedad de alimentos. Esta tesis ignora que grupos que hoy dependen de la carne, como los inuits, observan también una división sexual del trabajo. Las mujeres de las comunidades inuit suelen ocuparse de curtir las pieles, cocinar, calentar las casas y limpiar, mientras que los hombres se dedican a cazar, construir casas y pescar. Es importante señalar, sin embargo, que los neandertales habitaban en un vasto rango geográfico dentro del cual imperaban distintos regímenes climáticos y medioambientales, así que quizá no sea raro que apreciemos también variaciones en la dieta a través del espacio. Este es un punto clave, porque resulta que la proporción de carne en las dietas frente a la materia vegetal se halla también íntimamente vinculada al clima. En los climas más templados, los cazadores-recolectores suelen aprovechar una cantidad mayor y más variada de alimentos vegetales. Además, ningún grupo humano puede sobrevivir solo con carne, así que, sin duda, debieron de consumir ocasionalmente vegetales. Trabajos recientes han demostrado que así fue, y que sus dietas eran más variadas de lo que pensábamos. En el sur de España, por ejemplo, disponemos de evidencias del empleo de recursos marinos entre los neandertales, lo que incluye la caza y captura de focas, peces y moluscos. En yacimientos de Grecia e Italia existe evidencia de la caza de tortugas y aves, así como de marisqueo.
El estudio microscópico de la placa dental de los neandertales demuestra la presencia de almidones y fitolitos de plantas, junto con trazas de semillas, frutas, frutos secos y verduras. Parece ser que los neandertales comían lentejas, nenúfares, pistachos, tubérculos, cereales silvestres, higos, setas, piñones, musgos y otros muchos alimentos de origen vegetal. Desde luego, no eran exclusivamente carnívoros. Creo que nuestras interpretaciones previas se han visto influidas por la presencia abrumadora de huesos animales en los yacimientos arqueológicos neandertales y por la ausencia de información sobre otras fuentes dietéticas, principalmente porque las plantas y la materia vegetal no sobreviven bien en el registro arqueológico. Página 56.